buenas tardes. Vamos a comenzar con nuestro curso de AutoCAD eléctrico. En el video anterior pudimos instalarnos la última versión del software en un modo prueba de 15 días. Lo primero que tenemos que hacer es crear una plantilla personalizada, es decir, que se ajuste a nuestro flujo de trabajo en temas de tamaño de guión, etc. El ejercicio que voy a hacer a continuación pues está configurado, está pensado para hacerse en una hoja doble carta, pero conforme vayamos haciendo el ejercicio te podrás dar cuenta que lo puedes ajustar a un tamaño diferente, ya sea carta, legal, oficio, etc. El primer paso es crear un dibujo nuevo. En el explorador de archivos pues nos manda a la carpeta de plantillas. En este caso vamos a seleccionar la plantilla ACAD, ya que los diagramas los vamos a ir desarrollando bajo la simbología NFPA americana. Las unidades van a estar en pulgadas. Entonces, seleccionando esta plantilla, damos a abrir. Se abre este espacio en blanco para que confirmemos que estamos trabajando en las unidades imperiales mediante la utilización del comando DWG Units. Bueno, pues nos sale esta ventana donde nos dice que la unidad está seleccionada en el parámetro 1, que es inches. Cerramos. Lo primero que vamos a hacer es crear un objeto, en este caso es un rectángulo, de las dimensiones de la hoja con la que vamos a trabajar. Seleccionamos la opción rectángulo. Nos pide que especificamos la primera esquina, la vamos a anclar al origen de coordenadas, es decir, en 0,0. Vamos a desarrollarlo en base a dimensiones. Seleccionamos la letra D. En este caso, las dimensiones de una hoja tabloide son de 17 por 11. Entonces ingresamos que el ancho es de 17 pulgadas y el alto es de 11. Bien, se ha creado este objeto. Podemos confirmar las dimensiones mediante cotas. Y vemos que en efecto es de 17 por 11. El siguiente paso es crear dos ladders para tratar de ajustar el tamaño de la hoja en base a nuestra configuración de trabajo. ¿Cómo es esto? En la pestaña de Schematic nos vamos a Insert Ladder. Nos dice que necesita agregar un bloque especial. Simplemente es un bloque que habilita las funcionalidades de AutoCAD eléctrico, entonces le damos OK. En la ventana de configuración, aquí es donde tú vas a ingresar los parámetros que se adaptan a la estructura de tus ladders. Como ejemplo, vamos a ingresar los que se ajustan a mi flujo de trabajo. Recordemos que estamos en modo de unidades de pulgadas. Entonces, ¿con qué empezamos? Yo le voy a decir que necesito un ancho de 6 pulgadas, un espaciado entre renglones de media pulgada, que mi primera referencia la tome en 1, con 20 renglones me basta. Ok, especifico el punto de inserción del primer renglón, se crea automáticamente el ladder. Voy a crear un segundo, mismos parámetros, 6 pulgadas de ancho, media pulgada de espaciado. La referencia la dejo como lo está tomando en base al primer ladder y le digo que igualmente 20 renglones. Y empezamos. ¿Para qué hacemos esto? Esto es para que tú tengas una idea de qué tanto debe crecer tu hoja para que tu configuración, tu estructura quepa y no se vea saturado dentro de la hoja que has seleccionado para trabajar. En este caso, a pesar de que es una hoja tabloide, la configuración que te da el software para el tamaño del ladder queda muy justa. Lo que voy a hacer es escalar el objeto rectángulo mediante comando Scale. Lo selecciono, le doy Enter, le especifico el punto base como el origen de coordenadas, nuevamente 0,0. Okay. Te puedes dar cuenta que el redimensionamiento lo podemos hacer simplemente desplazando el cursor, pero yo quiero ser más específico. Simplemente le voy a dar un factor de escala que yo sé que me va a funcionar. En este caso yo voy a ingresar un factor de 1.125. Para mi configuración se ajusta. Aquí es donde tú debes evaluar si tu estructura necesita un factor de escala más grande para que quepa en base a la cantidad de renglones, por ejemplo, que utilizas. Ya que en este caso yo ocupo 20, tú puedes ocupar, no sé, 30, 32, 18, etc. El espaciado tal vez lo quieras manejar
en términos de 3/4 de pulgada, 1 pulgada. Para tener más visión del tema del espaciado, podemos hacer un pequeño circuito, un arranque y paro básico. Podemos ver aquí que en efecto estoy bajo la simbología NFPA. Voy a ingresar simplemente un botón. En este caso el desplazamiento no está restringido. Activamos la opción modo snap para que el elemento quede sobre el renglón que quiero, pero para que no me lo mande a un punto de anclaje que no quiero, deshabilito la opción Object Snap. Ingreso un botón de paro. Estoy poniendo textos para que tengamos una visualización del tamaño que ocupan también tanto los símbolos como los textos. Ingresamos un botón de arranque. Ingresamos una bobina, un relevador. Pues puede ser cualquier elemento. El fin de esto es simplemente visualizar el tamaño que van a ocupar los elementos, los textos, etc. Botón auxiliar. Si eres nuevo en el software de AutoCAD, no te preocupes si estoy ya utilizando las herramientas propiamente del diseño de esquemas. Simplemente es para tener una idea del espacio. En este caso, en mi configuración, pues creo que se ajusta, no me va a quedar tan saturada. Si requiero otro circuito, puedo borrar este renglón y comenzar en el 4. Te digo, aquí tú puedes hacer una prueba en base al espaciado, ya sea que hayas elegido tal vez un espaciado de 0.75 o no pasa nada. Voy a desplazar mis dos ladders para tratar de centrarlos un poco más. Comando Move, seleccionamos objetos, seleccionamos un punto base y desplazamos. En este caso, para mí creo que se ajusta, ya que obviamente todavía falta el margen de nuestro dibujo y nuestro cuadro de datos, porque recordemos que este objeto, este rectángulo, es la hoja en sí. Cuando imprimamos, este objeto no va a aparecer o no debe aparecer. El siguiente paso es configurar la impresión. Entre el comando plot se nos abre el asistente. ¿Qué es lo que hay que hacer? Primero seleccionar la impresora con la que vamos a trabajar. Aquí te van a salir dependiendo de las impresoras que tengas instaladas, del visor PDF que tengas, etc. Puedes optar por la opción de Microsoft para imprimir directamente a PDF, pero mi recomendación es utilizar la AutoCAD PDF High Quality. Ambas te sirven, pero para este ejemplo vamos a ocupar esta. Seleccionamos la impresora. Siguiente paso, seleccionar el tamaño de la hoja. Como dijimos, va a ser una tabloide de 17x11, pero aquí quiero que observes algo. En los primeros resultados me sale la hoja que necesito. Okay. Ahora me dice que seleccione el área a imprimir mediante la opción de una ventana de selección. Simplemente elijo los vértices de mi hoja, en este caso por la herramienta de Snap. Está limitado, lo activamos y reactivamos el Object Snap. ¿Qué pasa aquí? Si yo le doy en vista previa, podemos ver cómo esta configuración de hoja me genera un margen de impresión, ya que como observamos aquí, este objeto, el rectángulo en sí es el tamaño de la hoja. Este objeto no debería aparecer porque este es el propio tamaño al que quiero imprimir. Mediante Escape regreso y selecciono, si bien el tamaño de 17x11, pero en su configuración Full Bleed. Y el tamaño sigue siendo de 17x11, pero cuando la selecciono y vista previa, mi objeto, mi rectángulo ya no aparece, porque ese simplemente fue una ayuda para dimensionar el tamaño de la hoja. En este punto podemos definir que aplique esta configuración al layout para que no tengamos que llenar estos parámetros cada vez que mandamos a llamar el comando. Ejemplo, le doy cancelar, vuelvo a llamar el comando plot y tengo que volver a ingresar cada uno de los parámetros, impresora, tamaño de hoja, que imprimir. En este punto,
Para automatizar más el proceso de la impresión, vamos a definir que la impresión va a ser en base a los límites de dibujo. Los límites de dibujo los vamos a definir con nuestro objeto de hoja. Ingresando al comando limits, nos pide que especifiquemos la esquina inferior izquierda de nuestro límite. En este caso podemos dar clic manualmente o mediante coordenadas. Nos está diciendo que de manera predeterminada está tomando el origen 0,0, le damos enter y ahora nos pide especificar la esquina superior derecha, que en este caso es este vértice de nuestra hoja de trabajo. Seleccionamos y listo. Ahora cuando mandemos llamar el comando plot, lo configuramos una vez más. Esta va a ser la última porque ya lo vamos a definir en el layout. Escogemos la impresora, escogemos el tamaño de hoja que dijimos que tiene que ser full bleed, y en qué imprimir le decimos que tome en base a los límites que ya predefinimos. Está el plot personal. Podemos ver que aquí tiene el factor de escala que yo utilicé para agrandar mi hoja de trabajo. Y listo. Les digo que lo aplique el layout. Lo puedo ver en una vista previa. Listo. Ahora sí, se imprimiría nuestra hoja en formato tabloide, respetando nuestra configuración. Ahora, este objeto es en sí el tamaño de nuestra hoja, pero recordemos que tenemos que generar el cuadro de datos, el cual lleva un margen. Para crear nuestro margen utilizaremos una herramienta que es el offset para crear un margen concéntrico en base al objeto rectángulo que tenemos aquí. Nos pide que especifiquemos la distancia de desplazamiento. En este caso yo voy a darle un factor de 0.5, es decir, media pulgada. Selecciono el objeto y como puedes ver en la vista previa, dependiendo del desplazamiento hacia afuera o hacia adentro, es como generará este segundo objeto. Hacia afuera no tiene caso porque simplemente no se imprimiría, y hacia adentro crearía el margen de nuestra hoja. Y ahora sí, volvemos a comprobar la vista previa de impresión. En este caso te das cuenta que ya no tuvimos que ingresar manualmente cada uno de los parámetros, simplemente en vista previa. Y ahora sí, nuestra impresión incluiría nuestro margen. A este margen hay que agregarle el cuadro de datos. En este punto podemos ya prescindir del primer objeto que creamos, es decir, de nuestro rectángulo, porque ya definimos los límites de impresión sobre los que se exportarán en PDF cada uno de nuestros dibujos. ¿Te das cuenta? Eliminé el objeto rectángulo más grande y no afectó en la configuración. Lo vamos a dejar en este video. En el siguiente video vamos a continuar la creación del cuadro de datos, donde lo importante es agregar los atributos que se van a actualizar de manera automática cada vez que vamos a crear un nuevo dibujo, ya que vamos a trabajar con proyectos donde se van anidando cada uno de los diagramas. Y los datos de número de dibujo, número de hojas, descripción, se van a actualizar de manera automática.